Amén. ¿Algo más, G? Hoy palabra del Señor en esta mañana. Te invito a ponerte de pie, por favor, y vamos a orar. Y allí donde estás, querida iglesia, te invito a que cierres tus ojos una vez más, o unos minutos más, y vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que nos das, Señor, por este nuevo domingo, primer domingo de este mes, un mes que creemos, Señor, que declaramos delante tuyo, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús, que va a ser un mes bendecido, papá. Por eso en esta mañana abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder, Señor, recibir la instrucción que has preparado para cada una de nuestras vidas, papá. Atamos y amarramos todo espíritu que se quiera levantar contra nuestras vidas, Señor, trayendo perturbación, trayendo distracción, recordándonos quizá los compromisos, los problemas, las situaciones que hay que resolver, los entregamos en tus manos, Padre, y desatamos aquello que viene del cielo, Padre, como dice las Escrituras, el gozo, la paz, la abundancia, Señor, la libertad, la sanidad y todo aquello que has preparado para cada una de nuestras vidas, Señor, para que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos de la misma manera
que hemos venido, sino que nos vayamos restaurados, bendecidos y enfocados en todo aquello que quieres hacer en este tiempo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo creemos y declaramos que así será para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, tomen asiento, por favor, iglesia. Muy bien. Como siempre me gusta hacer, recordarles por favor que allí en su lugar pongan en silencio o pongan en vibración su celular para no interrumpir, porque bueno, es horario donde muchas veces llegan mensajes y todo lo demás y somos varios aquí y a veces genera ese ruido ahí una distracción, así que lo podamos mutear. Y por otra parte aprovechamos de saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a aquellos suscriptores que nos ven y nos acompañan. Gracias a Dios ya somos más de 100 personas que estemos suscriptos a nuestro canal, 112, 114 personas creo que tenemos ya y tenemos varias reproducciones en la semana de los mensajes, así que aprovechen. Recuerden que todas las semanas subimos digamos, a la plataforma el mensaje que se comparte aquí, lo grabamos, lo subimos y tenemos gente que nos está viendo, tenemos gente de Salta que nos ve, tenemos gente también de Chile, que tenemos gente que nos ve, tenemos gente de otros países también de México que nos ven y damos gracias al Señor y por eso les bendecimos para que este mensaje que vamos a compartir sea de bendición para sus vidas, como será para esta casa. ¿Cuántos creen que va a ser para esta casa? Gloria a Dios. Muy bien. Ahora sí. Dicho todo esto, comenzamos. Dice la palabra del Señor y vamos a leerlo, pero en unos instantes quiero comenzar antes con una introducción. Y quiero invitarlos a tomarse unos instantes, unos minutos, allí en su mente y viajar en el baúl de los recuerdos y retroceder unos años a cuando eran chicos, más de uno de los que están aquí, y otros me van a poder entender o se van a ver reflejados en otro momento dentro de la introducción. Según Wikipedia, estuve buscando en internet, Titanes en el Ring fue un programa de televisión argentino dedicado al espectáculo de lucha libre, creado y dirigido por Martín Caradagian, que fue emitido principalmente por Canal 9, con algunas interrupciones entre el año 62 y entre el año 2001. Tradicionalmente se transmitía los domingos, los días como hoy, a la noche. Allí varios personajes se enfrentaban en un cuadrilátero para desarrollar una pelea de ficción, ¿no? Este programa se convirtió en un clásico familiar, muchos papás los veían con sus hijos y la generación anterior lo supo disfrutar. El héroe o el luchador más emblemático de todos los que estaban allí era justamente su creador, Martín Caradagian, que en su vida normal aprendí ahí cuando estaba buscando esta información que era luchador profesional. Realmente él se dedicaba a eso y después le dio un formato a ese programa y desarrolló lo que nosotros conocemos. En esa época no habían Avengers, no había Iron Man, no había absolutamente nada. De gracia teníamos los Transformers un poquito más adelante o por ahí, ¿no? Los dibujitos, los Thundercats y todo lo demás. Pero los superhéroes como tantos lo vemos hoy no existían, ni nada por el estilo. Y estos personajes se convirtieron en los héroes de una generación. ¿Cuántos se recuerdan esto? ¿Cuántos recuerdan esto? Muy bien. Luego, unos años más adelante, cerca del año 90, salió como un refresh de este programa llamado Lucha Fuerte. Y ahí estaba un reemplazo, digamos, de Martín Caradagian, que era el Ancho Peuchele. ¿Se acuerda? Este me acuerdo yo porque este lo veía yo. Este lo veía con mi hermano. Y ahí estaba el Cato el Ninja Blanco, la Momia, ¿no? Y estaba Enrique Orchesi. Mientras leía los nombres me moría de risa porque me acordaban. Venía ahí como un refresh, como una nostalgia de cuando uno lo veía y me acordaba de cuando era chico, tenía unos 10, 12 años de estar viendo ahí las tardes con mi hermano, ¿no? Y un poco recreaba la misma historia. Y creo, si no recuerdo mal, cerca del año 2000 salió otro refresh que era 100% lucha, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí toca los millennials, ahí están todos. Y creo que había un pelucón, ¿no? Uno que tenía las chapas por acá largo, que era Viloni, era Viloni. Bueno, ese era una especie del más conocido, ¿no? El Martín Caradagian de antes, el Peuchele de los 90 y ahora el que ocupaba ese lugar, ¿no? Pero todos los programas tenían esa misma temática, ¿no? Representaban una lucha.
representaban una pelea entre dos integrantes, dos personajes, ¿no? Que cada uno trataba de vencer al otro. Esa era la representación, más allá que era ficción, ese era el sentido por el cual cada uno se subía a ese cuadrilátero. Y ahora les cuento todo esto en la introducción porque la idea de luchar, la idea de una lucha tiene que ver con el mensaje que les quiero compartir en esta mañana. ¿Alguna vez han luchado en su vida con algo que no pudieron dejar de hacer o que no pudieron cambiar? ¿A cuánto les ha pasado que alguna vez han luchado contra algo que no podían hacer? Algo que no podían dejar. Un pecado, un mal hábito, algo que tiene que ver con nuestro carácter. Y cuando hablo de carácter, no hay que confundir temperamento con carácter, porque muchas veces la gente asocia el temperamento con el carácter. El enojo, el que tiene, como se dice comúnmente, la mecha corta, ¿no? Tiene que ver con el temperamento, no es con el carácter. El carácter tiene que ver con la persona, con las características de esa persona. Por ejemplo, algunas cuestiones del carácter tienen que ver con esas personas, por ejemplo, que son indisciplinadas. Eso es parte del carácter. Aquellas personas que tienen bajo autoestima, eso tiene que ver con el carácter. Aquellas personas que procrastinan, que dejan todo para mañana. No, mañana lo hago. No, mañana lo termino. No, mañana lo hago. No, mañana lo hago. No, mañana te arreglo el coso, dicen los papás, ¿no? Los dueños de casa. Mañana te arreglo el coso y te así, ¿no? Ya está todo roto, está todo. Mañana te lo arreglo, mañana te lo arreglo. Sí, bueno, eso tiene que ver con el carácter. Y a veces luchamos con hábitos, con pecados, con situaciones que no podemos cambiar. ¿A cuánto les ha pasado esto? La pregunta sería, ¿cómo debemos enfrentar esos momentos? Los hijos de Dios, ¿cómo debemos atravesar esos momentos cuando hay cosas que nos cuesta cambiar? Que luchamos y nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar. Y la palabra de Dios de esta mañana, ya acercándonos al mediodía, tiene que ver justamente con eso. La semana pasada aprendimos cuál es la verdadera libertad en Cristo. La verdadera libertad es aquella que solo el Señor puede darnos y que nos hace vivir libres de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Creo que la gran mayoría estuvieron. Si no vieron el mensaje, ya lo tenemos subido en nuestra plataforma de YouTube. Pero hoy vamos a escudriñar la continuación de ese pasaje que tomamos en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a ver la continuación de ese pasaje a partir del verso 15, porque allí el apóstol Pablo habla justamente de esto. Habla justamente de la lucha contra el pecado y contra algunas cosas más que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del mensaje. Y por eso te quiero invitar a que busques Romanos capítulo 7, verso 15. Y el mensaje, por obvias razones, se llama La lucha, el cual nos va a enseñar a lograr vivir en la libertad que Dios tiene para nosotros en esos momentos de luchas internas, luchas contra nosotros mismos. Y cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y leemos juntos. Romanos capítulo 7, verso 15. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, leemos. Vamos a leer todo el pasaje hasta el verso 25, así que no cierren la Biblia o el celular, no lo apaguen, no lo bloqueen, porque lo vamos a ir desarrollando. Vamos a arrancar en este momento por el versículo 15. Realmente, dice Pablo, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y dejemos allí en pausa un segundo antes de continuar. Porque quiero comentarles algo interesante acerca de este texto que lo descubrí y lo aprendí esta semana cuando estaba preparando el mensaje. Durante mucho tiempo este pasaje ha sido un pasaje bastante controversial, porque ha producido diferencias entre las interpretaciones que dan algunos teólogos respecto a otros. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque en esta narración, Pablo, si uno lo lee así,
pareciera que está hablando de sí mismo, que está hablando de él. Cuando dice aquí, realmente no me entiendo a mí mismo. Esa frase o todo el pasaje cuando lo leamos parece o da la impresión que Pablo está hablando de sí. Y cuando uno empieza a verlo con un pensamiento crítico y empieza a reflexionar, dice, ¿cómo puede ser que el gran Pablo, el apóstol, el escritor del 70% del Nuevo Testamento, nos diga acá que hacía lo que odiaba? ¿Cómo puede ser que este gran apóstol no caminaba en el poder de Dios y me está confesando en esa palabra esto que acabamos de leer? Entonces, en ese punto, muchos teólogos discutían, no, él hablaba de él, no, él hablaba de otro, no, él estaba hablando de una tercera persona, no, él hablaba, o sí hablaba porque sí, y bueno, y ahí se empezó a generar una gran controversia. Y durante mucho tiempo se generó ese tema. Y llegué a una conclusión, porque leí varias posturas y llegué a una conclusión desde lo que entiendo que es la mejor manera de poder interpretar esto que vamos a ver hoy y de la forma que yo se los quiero compartir. La mejor forma de entender estas palabras que Pablo nos dice aquí es entenderlas como la descripción de las luchas frente al pecado y demás cosas que no podemos cambiar, pero que tienen, ¿quiénes? Los creyentes que muchas veces no caminan con la total identidad que Cristo les da. O a veces también puede aplicar este pasaje a aquellos que no le conocen a Dios, a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, desde ese enfoque, quiero compartirles el mensaje y en el final me van a poder entender bastante mejor. Pero por el momento quedémonos con esta idea. Pablo, para mí, toma el papel, personifica aquí a aquellos creyentes que no viven en la plenitud de Cristo o aquellos que no le conocen. Así que veamos, ahora sí, dicho todo esto, volvamos al pasaje. Pablo le habla aquí, como comenzamos a ver la semana anterior, le habla a la iglesia de Roma, a creyentes en la iglesia de Roma. Y también nos habla obviamente a todos nosotros. Y nos deja varias enseñanzas frente a las luchas, como hablábamos recién. Y fijémonos, volvamos a leer el verso 15 ahora, entendiendo todo esto, el verso 15 y el 16. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Pablo aquí, en resumidas cuentas, podríamos abordar este pasaje desde varios lugares, hablando de la ley y todo lo demás, pero yo lo quiero abordar desde este punto, desde el lado personal de lo que Pablo cuenta aquí. Pablo nos deja un primer principio para vencer en las luchas contra el pecado y contra todo aquello que no podamos cambiar. Y es, primer principio, nuestra voluntad, nuestras fuerzas tienen límites para muchas cosas y también frente al pecado. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo aquí es que ciertas personas, nosotros entendemos que son aquellos que no viven la total plenitud de Cristo en muchos momentos, porque nos puede pasar a cualquiera, que a veces los problemas nos abruman y nos olvidamos realmente quiénes somos en Cristo. O también los no convertidos quieren hacer algo bueno y terminan haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las fuerzas humanas tienen un límite. Mucha gente y aún creyentes prefieren poner su confianza en su propia capacidad, en sus propias fuerzas, en sus propias oportunidades, antes que Dios, antes que en Dios, pensando que pueden lograr lo que se planteen sin la ayuda de nadie. Y ese pensamiento de independencia, muchas veces, como les decía, existe dentro de la iglesia. Gente que cree que no necesita de Dios, o gente que cree que necesita de Dios solamente para algunas cosas, gente que cree que necesita de Dios solamente los fines de semana, aún cristianos que necesitan o que creen que necesitan a Dios solamente para
sus situaciones, su familia, pero por ejemplo la economía la quieren manejar ellos. Gente que cree aún dentro de la iglesia que necesita a Dios para ciertas cosas, pero para lo demás se maneja por sí mismo. Y tenemos que entender claro, mis hermanos, algo. El ser humano puede lograr muchas cosas por sí mismo. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Puede inventar, puede construir, aún puede mejorar a sí mismo, puede crecer como persona. Está claro que si Dios no le diera la capacidad, la vida, el ser humano no podría hacer nada, pero en estricto rigor, el ser humano por sí mismo puede hacer muchas cosas. Pero el punto que Pablo aquí menciona es que hay hábitos, hay costumbres, hay una tendencia natural que tiene el hombre al pecado, que están arraigados en su mente y en su corazón, en su naturaleza humana, los cuales nunca podrá cambiar ni vencer en sus propias fuerzas. Esto quiere decir que para muchas cosas nuestras fuerzas tienen un límite, incluyendo el pecado. Y eso, mis hermanos, debemos entenderlo. Debemos saber, mis hermanos, que no todo lo podemos hacer solos, que necesitamos de Dios en cada una de las áreas y cada uno de los días que vivimos en esta tierra necesitamos de Dios. La frase, esta vez voy a hacerlo bien, esta vez voy a dejar de hacerlo, esta vez voy a dejar de engañar, basado en nuestras propias fuerzas, no sirve. Porque terminaremos haciendo lo contrario a lo que queremos hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. ¿Se entiende? Pero seguimos, porque Pablo nos sigue diciendo varias cosas. Verso 17. Entonces, dice Pablo, siguiendo su razonamiento y su argumento, dice, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pablo sigue profundizando su razonamiento que el hombre sin Cristo es débil. Y frente a eso nos deja una segunda enseñanza. La segunda enseñanza es cuando movemos o cuando nos movemos, cuando caminamos dentro de nuestras fuerzas, el pecado nos vencerá. Cuando intentamos hacer las cosas, mis hermanos, solo con nuestras fuerzas, solo con nuestras capacidades, solo con nuestras habilidades, terminaremos perdiendo frente al pecado y el pecado nos ganará. Y esto se complementa con el punto que vimos antes, porque como veíamos recién, hay gente que dentro del camino del Señor insiste en intentar vencer por sus propios medios y termina perdiendo frente al pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está impregnada de pecado. Nuestra carne, mi hermano, está impregnada de pecado. Dice la palabra en otros pasajes que desde que nacemos estamos impregnados de pecado. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros nos corremos del plan de Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, resolver las cosas con nuestras habilidades, decir yo lo puedo, yo me la banco, yo voy a poder hacerlo, y nos ponemos en ese papel, el pecado nos va a vencer. Por esa razón, mis hermanos, si caminamos en esta verdad, vamos a ser libres de los fracasos que produce intentar las cosas bajo nuestras reglas, bajo nuestras maneras. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados con nosotros mismos? Nos hemos sentido mal cuando una vez tras otra fallábamos en lo que estábamos haciendo. Fallábamos intentando lo mismo y no podíamos hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal por eso?
Pero para poder ser libre de eso hay que caminar en este principio y entender que nuestras fuerzas tienen un límite y que si nosotros nos salimos de la fortaleza que Dios nos da, vamos a volver a fracasar, porque nuestra naturaleza es débil, el cuerpo pide pecado naturalmente, y si nosotros nos alejamos de Cristo terminaremos haciendo lo que no queremos hacer, como dice Pablo. Pero Pablo sigue desarrollando su argumento y sigue. Pablo nos dice un par de cosas más, verso 20. Ahora dice Pablo, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza del pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, pregunta Pablo. Cuán reflejado podemos sentirnos a través de estas palabras, ¿no? Parece como muchas veces si estuviéramos diciéndola nosotros mismos. Pablo avanza con su exposición sobre las luchas contra el pecado que muchas veces tenemos los cristianos cuando nos olvidamos quiénes somos, o aquellos que no conocen al Señor. Imagínense los que no conocen a Cristo, peor todavía, porque ellos quieren hacerlo totalmente con sus fuerzas, y esas fuerzas, como se dice comúnmente, los dejan a gamba, los dejan a pie, y no pueden vencer. Pero acá Pablo termina concluyendo y nos deja un tercer principio. No hay salida humana de ese lugar. Sin Cristo, mi hermano, siempre seremos hombres y mujeres pecadores rumbo a la destrucción. Por más plata que tengamos, por más fama que tengamos, por más lugares de poderes que podamos ocupar o que podamos alcanzar, el destino del hombre sin Dios es condenación, es destrucción. Por eso Pablo cierra el verso 24 con una pregunta retórica, porque es una pregunta que ya tiene respuesta, que todos sabemos cuál es. Pero Pablo cierra con esa pregunta y dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me libertará? En este mundo nadie, mi hermano. En esta tierra nada ni nadie te puede libertar del pecado. Nada ni nadie te puede ayudar a vencer muchas cosas. Nada ni nadie te puede ayudar a sanar eso profundo que hay en tu corazón. En esta tierra no existe nada. Ni el médico mejor al que puedas ir, ni el consejero, ni la neurociencia, ni el chamán que puedas ir al Perú ahí a caminar a donde vos quieras, ni ningún otro tipo que puedas ir ni puedas ir a ver. En esta tierra no hay salida contra el pecado y contra esas cosas que no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque hay una única salida para que el hombre pueda vencer el pecado y todo aquello que debamos vencer. Y no es de esta tierra. Y nos la dice el verso siguiente, el verso 25. Y leámoslo completo con la pregunta, como para entender bien la conclusión a la cual arriba Pablo. La pregunta decía, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?, pregunta Pablo. Y el verso 25 responde, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Dale un aplauso al Señor, dale la gloria a Él. Solo en Él está la salida. Él es la respuesta. Gloria a Dios. Por eso la conclusión a la cual arriba Pablo, y es la conclusión de este mensaje, es el cuarto principio de esta mañana. La única respuesta que tiene el hombre a la solución de todos sus problemas, la única respuesta que tiene el hombre para vencer al pecado, la única respuesta que tiene el hombre para restaurar completamente su vida, está en Dios.
Y es importante, mi hermano, entender correctamente lo siguiente. Hay una gran diferencia entre el antes y el después en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Se los voy a explicar. En la vida antes de Cristo, vivíamos en pecado, eso es lo que nos enseña la palabra. Caminábamos en pecado. Y cuando llegamos a Cristo, no quiere decir que nunca más nos vamos a equivocar. No quiere decir que nunca más vamos a pecar. La Biblia en ningún lado dice van a ser perfectos cuando conozcan al Señor y nunca más van a fallar. La Biblia no lo dice en ningún lado. Pero el punto es el siguiente. La diferencia es que antes de convertirnos a Dios, al Señor, el pecado era parte de nuestra vida. Era parte de nuestro caminar. Era parte de nuestros actos cotidianos. El pecado era el lugar en el cual nos movíamos con total libertad y comodidad. No nos importaba pecar. No nos importaba hacer las cosas mal. No nos importaba hacer nada porque nuestro corazón estaba impregnado de esa esencia humana, de esa esencia natural. Eso lo podemos ver muy reflejado quizá a veces si tenemos muchos años en el camino del Señor, nos cuesta hacer memoria de cómo nos sentíamos en ese momento, pero basta con ver lamentablemente el ejemplo de mucha gente, ¿no? Muchos chicos, sobre todo jóvenes, que llevan una vida desenfrenada, ¿no? Que llevan una vida completamente alejada de Dios. Y que uno les habla, inclusive gente grande también, uno les habla, che, eso te está haciendo mal. No, no pasa nada, está todo bien, me da lo mismo salir con una mujer, salir con un hombre, emborracharme, drogarme, no me importa nada. Entonces vos ves una realidad, que esa era nuestra realidad muy probablemente, quizá no con matices, con algunas diferencias, pero eso era nuestra realidad antes de Cristo. Pero ahora el pecado está completamente afuera de nuestra vida. Nosotros podemos equivocarnos, pero eso no significa que volvamos a caminar como caminábamos antes. No significa que volvamos a llenarnos de lo que nos llenábamos antes. De que volvamos a ser y a tener las actitudes frente a las situaciones que vivimos de la misma manera que antes, porque ahora no queremos cometerlo. Como dice Pablo, quizá me equivoco, pero no es lo que yo quiero hacer. Antes no me importaba, antes quería hacer eso, antes me daba lo mismo, no me importaba nada, pero ahora no quiero hacer eso. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puedo fallar? Sí. Pero eso no es lo que hay en mi corazón. Por eso el pecado en la vida de un creyente causa tristeza, causa dolor, porque uno no quiere hacer esas acciones que muchas veces hace queriendo hacer otras. Eso es completamente distinto. En nuestra nueva vida en Cristo, mis hermanos, no estamos libres de pecar, porque vamos en un camino de santidad progresiva. Hoy vamos a ser mejor que ayer, pero mañana vamos a ser mejor que hoy. Cada día vamos a ir creciendo un poquito más, pero eso no significa que lleguemos a la perfección en esta tierra. La perfección la vamos a encontrar cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Pero debemos comenzar a caminar como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, que tienen en su corazón el poder del Espíritu Santo para vencer frente al pecado y frente a cualquier cosa que antes no podíamos vencer. Entonces, cuando vengan esos momentos difíciles, cuando vengan esos momentos que uno no puede cambiar, uno puede recurrir a esta palabra, puede recurrir a lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Un tal John Newton escribió, y me pareció muy interesante esta frase, dijo: no soy lo que quiero ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que un día seré, pero gracias a Dios no soy lo que alguna vez fui. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Iglesia, cuando estemos luchando, como les decía recién, contra algún problema, contra algún pecado, contra alguna de esas cosas que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas,
Recordemos el ejemplo de Pablo. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque vos me has dado la libertad. No me voy a olvidar, Señor, de quién soy. Yo soy tu Hijo y el poder del Espíritu Santo habita en mi corazón. Y yo voy a poder vencer en esta situación. Y yo voy a poder encontrar la solución a esto. Y yo voy a poder vencer con esta indisciplina. Voy a vencer con esta mentira. Voy a vencer, Señor, con esta situación que hace mal a mi carácter. Voy a vencer, Señor. Esa es la postura de un hijo de Dios. Porque la única salida que tenemos para realmente vencer en la lucha que muchas veces tenemos contra el pecado o contra las distintas situaciones que nos cuesta cambiar es nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dale un aplauso a Él. Gracias, Señor. Y para poder cerrar el mensaje, hoy aprendimos que caminar en la libertad que Dios tiene para nosotros es posible. No es un imposible. No es una cosa que uno dice, ¿podrá? ¿Tendré que ser pastor para poder caminar en la libertad? ¿Tendré que llegar a un apóstol, a ser un apóstol reconocido? ¿Tendré que orar 7 horas por día para poder caminar en la libertad? No, mi hermano. Tenemos que entender ciertas cosas que son las que vimos hoy. Primero, que nuestras fuerzas humanas tienen un límite frente al pecado. No nos podemos hacer los capos, todo no lo podemos hacer. Que cuando nos movemos dentro de nuestras fuerzas, vamos a perder frente al pecado. Ya tenemos la batalla perdida frente al pecado porque está impregnado en nuestra vida. Y cuando nos alejamos de la fuente que es Cristo, vamos directo al fracaso. Pero que hay una salida de ese lugar y la única salida es nuestro Señor Jesús. Por eso quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana, en este mediodía. Mientras me acompañan los chicos, unos minutos nada más, quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Si hay